Antes, la Ciudad de México se organizaba por los Altepetl, que eran una forma de organización que respetaba la identidad cultural y étnica de los pueblos, ¿no?, que pertenecían a ese Altepetl, y entonces ellos se organizaban con una persona a la que rendían tributo, y aparte tenían deidades que los protegían, como hoy son pues estas fiestas tradicionales que tenemos de los santos que tiene cada uno de los pueblos. Entonces, estos Altepetl, se habla de que son 5 los más importantes que tenía la Ciudad de México, provenientes de la colonia, ¿ok? Entonces, esto es súper importante porque el programa que nosotros tenemos como gobierno de la ciudad se llama Altepetl Bienestar. ¿Cuál es la intención? La intención del Altepetl es, por un lado, reconocer y respetar la forma de organización interna de los pueblos, su cultura, sus creencias, toda esa forma en la que ahorita las comunidades y los ejidos tienen, y también la pequeña propiedad, y simplemente formar parte de un todo, donde en ese todo, que hoy es el Altepetl Bienestar, se apoya a través de diferentes componentes. El Altepetl está simbolizado por un cerro que se le conoce comúnmente como el Cerro del Agua. ¿Por qué? Porque esta es una parte donde está la tierra y donde está el agua representada, que eso es lo que nosotros representamos a la hora de hablar de este programa, ¿ok? Porque muchas veces, aunque sean de los pueblos originarios, mucha gente, y la mayoría no habla náhuatl, y la mayoría no conoce la esencia de las palabras. Por eso quise detenerme para esta parte. Algo que vimos es que en el tiempo de la colonia el 90% de nuestra población cayó en epidemias y cayó en grandes enfermedades, tenían un maltrato muy grande. Entonces, hablar de los pueblos originarios, pues es hablar de resistencia, como ya lo dijimos, pero también hablar de sufrimiento. El sector agrario, no solamente de la Ciudad de México y del mundo, es una parte, es una clase social, es una parte que está muy, muy lastimada. ¿Por qué? Porque es gente noble, principalmente. Entonces, quien produce alimentos tiene una nobleza en el corazón, en su alma, bien importante, que muchas veces eso se toma de otra forma. Nosotros hemos querido respetarlo. Se viene la parte de la independencia y gran parte de lo que se tenía era la restitución de las tierras a favor de los grupos desposeídos, y esto nos ayuda a empezar ya a hablar de otras formas de organización. Algo que tenemos que entender es que las sociedades siempre están en constante movimiento, siempre hay procesos, toda la vida son procesos. En la época de la Reforma, cuando se nacionalizaron los bienes del clero, pero eso llevó a que algunos pocos pues, se hicieran de muchas tierras, ¿no? Y entonces tuvimos que llegar a otra parte de la transformación, que viene la parte de la Revolución Mexicana, con todo lo que ya se ha hablado, y donde el principal eje es el descontento campesino, ¿no? Y nosotros ahorita estamos en una cuarta transformación, que no tenemos una revolución, como se señala, pero es una parte de la revolución de las conciencias. ¿Qué quiere decir esto? Que no es de una manera sangrienta la que se necesita para cambiar la forma de una sociedad, sino que es a través del cambio de paradigmas el que podamos nosotros modificar algunas cosas que no nos hacen del todo bien. Muchas veces se dice, es que los usos y costumbres, y en los usos y costumbres de repente lastiman a los colectivos, ¿no? Pero es importante siempre respetarlos, y eso es algo que este gobierno tiene por delante. En la línea del tiempo, bueno, pues lo que vamos a hablar es la parte que ya Martín nos hablaba de la parte de los indios, ¿no? Pero decíamos aquí, al menos tenían reconocimiento de república, pero actualmente, pues con la derecha no es tanto el reconocimiento de esta parte. Aquí me quiero detener
importante, fíjense hacia dónde quiero llevar la plática. En 1915, con Venustiano Carranza, cuando promulga la ley agraria, la cual anula la enajenación de tierras y en el artículo 3 reconoce el derecho tradicional e histórico que tienen los pueblos, rancherías y comunidades de la República a poseer, administrar sus terrenos de común repartimiento y sus ejidos en la forma que juzguen conveniente. 1915. Estamos en 2022. ¿A partir de cuándo se habla del derecho de la mujer? De la mujer agraria. Apenas empezamos hace 4 años a darles una forma de trato diferente. Si bien es cierto, se hacen una modificación de diferentes leyes que van reconociendo a la mujer agraria, a la mujer rural, ¿no? En esta parte hay que diferenciar muy bien la parte de la mujer agraria, la mujer rural y la mujer campesina. Porque no necesariamente la mujer rural es campesina. Y siempre la mujer campesina es una mujer rural. Esa es una parte muy importante para toda la serie para entender la serie de problemáticas que hay en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Uno tiene que diferenciar muy claramente cada uno de los conceptos que se manejan, porque es tan compleja. Es una parte, el suelo de conservación tiene esa parte de esencia rural de pueblos indígenas, de pueblos originarios, dentro de una urbe cosmopolita. Eso es muy interesante, la parte que hay que hablar. En 1917, con el Plan de Ayala, que nace la Constitución Política y el artículo 27 crea las formas de restitución y dotación de tierras, se hacen una serie de adecuaciones en 1922. Como bien nos explicaron antes, empieza con Venustiano Carranza, pero quien hace ya todo el movimiento es el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Donde vienen las áreas naturales protegidas y viene la mayor cantidad de promulgación de ejidos y comunidades. Es importante ver cómo en la Ciudad de México aún tenemos comunidades que son de hecho y no de derecho. ¿Sí? Y tenemos ejidos que también tienen hasta cierto punto algunos trámites. ¿Ok? Que eso también es importante resaltar. ¿Por qué es importante? Llevamos 2 cosas muy importantes que hay que resaltar de la política de la Ciudad de México. 1, que las mujeres agrarias, las mujeres campesinas, tienen el apoyo de un programa social y no necesitan ser dueñas para poder acceder a los apoyos del gobierno de la ciudad. ¿Antes se podía? No. Ni siquiera teniendo papeles, porque se quedaban con la lana. ¿Cierto o no? Sí. ¿O estoy diciendo una mentira? No, ni siquiera llegaban los apoyos. Hoy tenemos 1,090 millones de presupuesto que están en el suelo de conservación. El 79%, al menos de Tlalpan, del territorio de suelo de conservación, pertenece a propiedad social. Imagínense la importancia de la propiedad social en la Ciudad de México. Es enorme. Y esa es otra parte que quiero resaltar de esto. Que nosotros, como gobierno de la Ciudad de México, en la parte donde tenemos la encomienda de apoyar a todos, pasamos de un apoyo histórico de 10 comunidades y ejidos máximo de apoyo, y ahorita tenemos a 27 núcleos agrarios con propiedad, con tierra, los que reciben apoyo de la ciudad. Y trabajamos con 42 núcleos agrarios en total. ¿Qué quiere decir? Que algunos no tienen tierra. Sin embargo, los apoyamos ya sea con árboles frutales, ya sea con capacitaciones, con otro tipo de atenciones. Pero imagínense, históricamente,
con un presupuesto histórico que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de esta ciudad, ha dado, nos ha ayudado, nos ha alcanzado para apoyar a más núcleos agrarios. Eso es histórico y es muy relevante. Algo que tenemos que ver es que de 1911 a 1992, en el reparto agrario se benefició a más de 1 millón de campesinos al dotarles alrededor de 20 millones de hectáreas. ¿Sí? Les voy a enseñar unos datos. Partiendo de este antecedente y que en 1992, siendo presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, se logra la modificación del artículo para poder hacer que el ejido se venda, entonces pues mucha gente lo toma y comienzan las ventas. Ayer, cuando estábamos con Armando Bartra en el diplomado de los técnicos que están en Corena, estábamos en la UAM Xochimilco, y él hizo una analogía muy interesante. Decía, el presidente ha hablado del elefante reumático, que es la administración pública. Dice, pero para que haya un elefante, hay una elefanta. ¿Y cuál es la elefanta? La sociedad. Porque a mí me ha tocado estar de este lado hoy, porque también soy ciudadana. Y también hay una parte donde la sociedad no se organiza. Y entonces venimos de una educación donde el gobierno resolvía algunas cosas, ¿no? Hasta decíamos papá gobierno, y entonces estaba la parte del paternalismo. Hoy, que somos considerados sujetos de cambio, fíjense lo importante que es. En esta ciudad de derechos que hemos creado y que a lo largo de 22 años que ha gobernado la izquierda en esta ciudad, con todos los bemoles que ustedes quieran y que le podamos encontrar y que podamos enunciar claramente, sí podemos hablar de una sociedad progresista y sí podemos hablar de que esta Ciudad de México ha avanzado como ninguna otra del país. Hemos conquistado una serie de derechos enormes, pero hay veces que la sociedad no quiere entender esos derechos por no ser responsable del cambio, y preferimos decir, yo quiero, a mí no me han dado, no nos han visto, no hemos sido escuchados. Les voy a decir algo, se les ha escuchado y se ha pedido, como en ningún otro lugar de este país, que las áreas de conservación comunitaria que forman parte de cada uno de los núcleos agrarios lleven a la asamblea que tienen de representación, a esa asamblea, los acuerdos. ¿Cierto o no? Sí. ¿Quién toma entonces la decisión sobre el manejo del programa? Las comunidades y los ejidos. Eso pasa en la Ciudad de México, ¿cierto o no? Sí. Y de repente sucede que no se quieren unos con otros y entonces forman la Contraloría Social y se empiezan a golpear por todos lados y comienzan a detenerse y se pelean y bueno, hacen hasta casi la destitución de algunos de los representantes. ¿Por qué tenemos esos problemas? Porque no nos dejaron nunca dialogar. Y hoy que estamos aprendiendo a dialogar abiertamente, públicamente, y donde los ejidatarios y los comuneros en hecho y de derecho tienen la obligación dentro del programa de hablar hacia dónde van los recursos, de repente tenemos esa parte que dice, pero es que ingeniera no me dejan, es que ingeniera, pues a brincar la tranca. Ustedes tienen que ponerse fuertes, es lo que les he dicho a los representantes, y lleven a la asamblea lo que quieren trabajar. ¿Qué hicimos para poder tener orden en el suelo de conservación? Dividir en cuadrantes de 100 hectáreas el suelo de conservación, donde cada una de las brigadas que existen son responsables de un territorio para
manejo del fuego, prevención de incendios, reforestación, restauración, saneamiento y mantenimiento de la restauración ecológica que estamos haciendo. Por primera vez en esta ciudad, un gobierno como nosotros dio cabida a lo que son los humedales, a la zona de que es Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la UNESCO. Hemos invertido más de 900 millones de pesos para la restauración de los canales. Una red canalera de 450 kilómetros. Todo el tiempo se está limpiando. Y ahorita ya llegamos a 60 kilómetros de canales recuperados que estaban tapados, que ya les habían echado cascajo, que ya les habían echado tierra y que uno que otro ya tenía construcciones. Cuando hablemos, porque a mí sí, la verdad, tengo, creo, la solvencia moral para hacerlo. Cuando hablemos de responsabilidades, es también la parte de la sociedad. ¿Cuánto trabajo nos costó que los brigadistas trabajaran? ¿Cuánto trabajo? Mucho. Porque, como dicen por ahí, hacían como que les pagaban y ellos hacían como que trabajaban. Y hoy, pues si hay un apoyo, hoy por primera vez las brigadas tienen seguro de vida y seguro de gastos médicos. Y a muchos de ustedes les consta que una vez que eso se opera, funciona. ¿Cierto o no? Sí. Nunca ha dejado de funcionar ese sistema, que no hemos tenido tantos eventos. Y quiero decirles algo, fíjense. En periodos de pandemia no tuvimos ningún muerto. 13 de abril se mandó por oficio diciendo: todas las mujeres con hijos, todos los de 60 años en adelante, los que tengan enfermedades crónico-degenerativas y los que tengan alguna enfermedad de otro tipo, se van a su casa y se les seguirá dando el apoyo. Eso lo hicimos. Y se les aplicó en la primera vez un apoyo 2 veces. Dimos el apoyo COVID para los agricultores, que les dimos 10,000 pesos, destinamos 70 millones de pesos como gobierno de la ciudad para apoyo a los productores para que no fueran a central de abastos o no fueran a lugares de altos contagios. Eso lo hicimos y eso ha sido este gobierno, que también es importante resaltar que hemos enfrentado momentos difíciles. Cuando el jefe de gobierno, el presidente dijo: los programas sociales son primero, el cuerpo de técnicos del Antepet se quedó y enfrentó el COVID para poder hacer los trámites. Y nos costaba un trabajo, ¿cierto o no? Ahora que estoy viendo a los compañeros de San Francisco Tlalnepantla, ¿qué trabajo tuvimos en tiempos de COVID para podernos mover? Sin embargo, lo hicimos. Hoy tenemos nuevas representaciones 4 años después. Muchos núcleos agrarios se han renovado, si no es que ya estamos al 100% de renuevo de representaciones. Y no todos conocen todas las historias de lo que ha sido la transformación que se ha dado. La parte que nosotros estamos hablando, fíjense, este mapa es bien interesante. El reparto de la Ciudad de México comenzó en 1922, ¿sí? Y aquí tenemos que hay 92 núcleos agrarios y hay 18,970 testamentos agrarios. Eso me lo sopló acá José Luis. Entonces, nosotros en la Ciudad de México, pues lo que hemos visto es una cantidad de certificados que se han dado, que Maricel nos ha invitado a los diferentes eventos con las instituciones, y pues ahí vamos transformando, y lo mejor es que las mujeres están obteniendo sus derechos agrarios. Y eso es algo que nos debemos de sentir orgullosos, porque no en todos lados la mujer tiene propiedad. Una de las mayores independencias de una mujer es tener una propiedad, ¿cierto o no?
¿Sabes leer, escribir y tener propiedad? Ya la hiciste, ¿cierto o no? ¿Qué tendríamos que hacer? Porque en esta parte donde la compañera hablaba de la feminización del campo, pues tendríamos que buscar que las mujeres tengan esa parte de derechos agrarios. Y no para que tengan el acceso a los apoyos, porque en este gobierno, tanto el gobierno federal como el gobierno local, no necesitan ser dueños. Pero es esa parte que le da la seguridad a la mayoría o a las mujeres que tienen hijos y que están en la tierra. ¿Cierto o no? Entonces, una parte, no es esa parte de feminización que está estigmatizada la que queremos, es la parte de reconocimiento del trabajo, porque las mujeres campesinas trabajan muchísimo. La mujer campesina no solamente tiene los hijos, los cuida, hace la comida, va por la leña, hace las tortillas, lleva la comida, lava, plancha y todavía pues hace otras actividades, lava ajeno, vende cosas, ¿cierto o no? Sí. Y entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que trabajar más en la Ciudad de México para esa parte de tener la propiedad, las mujeres. Si ahí estamos, fíjense, el programa Altepet Bienestar de la Ciudad de México, el 44% del apoyo es para mujeres. Si tenemos más de 15,000 apoyos, ¿cuántas mujeres del Altepet hoy tienen apoyo? Estamos hablando como de 7,000 mujeres. La mayoría jefas de familia. Pero también hay mujeres solas. Hay mujeres que no tienen familia y que también tienen este apoyo. Porque no necesariamente, como lo decían los documentos agrarios, tienes que ser madre. Porque eso es. Que tenías que tener familia para poder tener derecho a la propiedad. Eso lo dice la ley. Y bueno, ¿y los que no? ¿Qué hacemos? O sea, no. Son de las cosas que tienen que ir, que tenemos que ir viendo. Estamos en los ejidos, el 65% son titulares. Las mujeres en las comunidades, perdón, el 65% son hombres, 34% mujeres en ejidos. En comunidades, 67% son hombres y 32.6% son mujeres. Aquí les quiero decir una cosa. Cuando me han invitado a las asambleas de los comuneros, la mayoría de las mujeres no asisten. Son muy pocas. Donde he visto una gran mayoría de participación de comuneras es en la comunidad de Topilejo. Y hasta se sientan al frente. Es una asamblea bien interesante. Los posesionarios, igual, la mayoría son hombres, y en los avecindados, igual, la titularidad la tienen los hombres. Estamos hablando de titularidad, fíjense. Hay mayor cantidad de mujeres en el sector rural que hombres. Esto es lo que cuentan las cifras de propiedad. ¿Y cuántas mujeres no tienen propiedad? ¿Cuántas mujeres no tienen derechos? Adelante. Muy pocas mujeres son representantes. ¿Por qué? No, como es mujer, que sea la tesorera. ¿Cierto o no? Siempre nos echan que sea la tesorera. La secretaria. O la secretaria para que anote bien. ¿Cierto o no? O la suplente. Pero nunca la titular. Así es. Es importante que las mujeres de las comunidades y de los ejidos lleguen a la representación, porque de verdad que las cosas cambian. Yo lo que les digo a veces es, si la directora general de la Corena no fuera mujer, ¿ustedes creen que habría tantas mujeres en la Corena? Para nada. Hemos tenido que caminar mucho. Bueno, recién llegada de repente había algunos ingenieros que difícilmente me dirigían la palabra. ¿Cómo? Entonces, se tuvo que trabajar. Y se tuvo que trabajar mucho. Y muchos de ustedes me ayudaron, ¿cierto o no?
Allá pues, me decía, por favor, ingeniero, bueno, hasta le quemaron la comisaría por el que estuvimos trabajando durísimo. Las represalias de los hombres son muy duras. Sí, es verdad. Y se van con todo contra las mujeres. Sí. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Esa parte de la poca visibilidad que tenemos. Tenemos que ser más proactivas, muy activas en el trabajo. Y no estoy hablando de una revolución de género, simplemente de levantarnos del letargo y del miedo para poder enfrentar los cambios que está teniendo esto. Esto es la ciudad y esto es el país y este es el mundo. El cambio climático, hay que estar activas. Tenemos que estar muy activas las mujeres, porque de repente como que a los hombres se les olvida que hay que apagar la luz, que hay que cerrarle al agua, que hay que economizar el agua, ¿cierto o no? Sí. Y lo que tenemos que estar es nosotras cuidando los recursos naturales. ¿Saben que hoy en la Ciudad de México tenemos entre el 78 y el 98% de sobrevivencia de la reforestación? Sí. Históricamente, yo me acuerdo que yo cuando escuchaba las cifras, les decía, ¿cuánto tiene el porcentaje de sobrevivencia en la ciudad? 20%. Me decían el 20%. El 20%. Soy agrónoma y las explicaciones que a mí me daban no me cuadraban. Por la altura. ¿Y la semilla qué nos dio ahí? Y si hay ese árbol, ¿qué los demás son tontos o qué pasó? ¿Saben qué? Hemos trabajado mucho sobre la responsabilidad de los trabajos que se hacen. Si el dinero es público, es de todos. No quiere decir que no sea de nadie. Si el dinero es público, se trabaja bien. Tiene que rendir cuentas. Tiene que dar resultados bien fuertes. Y eso es lo que hemos estado buscando. Que cada semilla que colectamos se convierta en un árbol. En la ciudad tenemos problemas fuertes en algunos temas del campo y en algunos temas de los bosques, y los conocemos y ahorita vamos a hablar de ellos.